Hermanos, estamos llevando una serie de Lucas y nos encontramos en Lucas capítulo 9. Así que les pido por favor que vayan en sus Biblias allí. El Evangelio de Lucas capítulo 9. Versículos 28 al 36. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a ver. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por reunirnos en tu nombre y alrededor de tu palabra. Te rogamos por los hermanos que están enfermos, como nuestro hermano Felipe, y te pedimos una recuperación por él, por nuestro hermano Francisco, y por todos los que por diversas razones de salud no están, y por todos los que están lejos, Señor, de la ciudad en estos días. Llévalos y tráelos a bien. Pero nosotros venimos hoy también juntos a buscar tu rostro. Y buscando tu rostro, Señor, y buscando la llenura de tu Santo Espíritu, estamos aquí. Hemos cantado a tu nombre, hemos elevado nuestras almas a ti, y la única cosa que nosotros queremos es que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. ¿Qué haríamos con las riquezas de este mundo si no tuviéramos a tu Santo Espíritu? ¿Qué haríamos con prosperidad si no tuviéramos a tu Santo Espíritu? ¿Qué haríamos con salud si no tuviéramos a tu Santo Espíritu? Por lo tanto, decimos al igual que el salmista que lo único que deseamos es que no nos eches de delante de ti y que no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Él es quien nos da vida, Él es quien nos da gozo. Él es quien produce en nosotros esos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es el Señor quien les da sentido y propósito a nuestras vidas. Es el Santo Espíritu tuyo quien nos hace entender las Escrituras y hablarlas. Es el Santo Espíritu tuyo, Señor, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que, Señor, muchas gracias por darnos tu Santo Espíritu. Y ahora, Padre bueno, consuélanos en ti. Te rogamos por nuestra hermana Chichita, Padre bueno, y por todos aquellos golpes que en estos tiempos que le han venido de su prima, de su madre, en pocos días, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu la consuele con un poder que viene de arriba. Te pedimos, Señor, que sobre todo tú estés en medio nuestro y te goces con nuestra adoración en el nombre de Jesús. Hemos estado viendo durante 2 semanas dentro del tema de Lucas capítulo 9, el tema de la transfiguración del Señor. Y ustedes saben que el Señor le había preguntado a sus discípulos quiénes decían las personas quién era Él. A lo que los discípulos respondieron en Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: no te lo dio Pedro ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y habiendo ellos hecho esta confesión, o Pedro haciendo esta confesión, el Señor lo lleva a un monte a orar. Y en aquel lugar ocurre algo extraordinario. El Señor Jesucristo empieza a transfigurarse delante de ellos. Su rostro se le hace resplandeciente y de su ropa sale luz.
No solamente ocurre esto, sino que dos personajes del Antiguo Testamento que ya habían partido a la presencia de Dios, que eran Moisés y Elías, se le aparecen hablándole de su partida hacia Jerusalén y de lo que él tenía que padecer en Jerusalén. Y uno diría, pero ya eso es suficiente, con que el Señor, sus vestidos se hayan hecho resplandecientes como la luz, es suficiente. Y entonces hay algo más, viene una nube que cubre el monte, y esta nube que cubre el monte hace que de allí salga una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro entonces, claro, está extasiado por lo que ve, va y se acerca al Señor y le dice: Señor, bueno es para nosotros que hagamos 3 enramadas aquí, una para Moisés, una para Elías, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Así es que hemos venido viendo en 2 entregas anteriores los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo hace esta presentación a ellos. Ellos habían mostrado fe en Él y Él confirma esta fe. El Señor a través de esto también muestra lo que es la vida venidera. Veíamos en un mensaje anterior 10 puntos que tienen que ver de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo se transfiguró ante sus discípulos. El Señor no hace nada porque sí, el Señor no hace nada sin propósito. Las cosas que Dios hace siempre tienen un sentido. Las cosas que Dios hace siempre tienen una razón de ser. Y en esta ocasión nosotros veremos un propósito más, el cuarto. Y este propósito tiene que ver con la apertura del canon de las Escrituras. Ustedes deben recordar que hasta ese momento solamente existía el Antiguo Testamento y se tenían que preparar para escribir el Nuevo Testamento. Pero quiero que hagas conmigo un ejercicio mental. Imagínate que te encuentras con un amigo que hace unos 20 años que tú no ves. Y lo reconoces porque él es que te habla a ti y te saluda. Hola fulano, ¿cómo tú estás? Cuando lo miras no lo reconoces porque tu amigo se ha dejado crecer una barba larga y blanca. Tiene tu amigo también el cabello largo porque no se lo ha vuelto a cortar en un largo periodo de tiempo. Cuando lo miras bien, dices: pero ven acá, ¿quién eres tú? Por la voz como que yo te conozco, pero no te reconozco por la barba. ¿Quién eres? Yo soy José, el del barrio. Y tú le dices: pero ¿cuánto has cambiado? ¿Y qué te pasa? Dice: mira, yo estuve fuera y he estado por los países orientales, he estado por la India, he estado por la China y he estado también en Jerusalén. Y de tal manera que ahora yo he creado una nueva religión. Dentro del cristianismo yo he creado un movimiento cristiano, los nuevos esenios, como tú lo quieras llamar, y ¿sabes qué? Estoy escribiendo un libro. No me digas, sí, estoy escribiendo un libro porque he tenido unos sueños, unas visiones. De hecho, he visto algunos milagros también, y yo he escrito un libro maravilloso de todo lo que Dios me ha dicho en estos tiempos. No, tengo 5 años escribiendo este libro y Dios me ha hablado, y allí están recopilados algunos libros también que hablan acerca de los milagros que yo he visto. Así es que estoy escribiendo ese libro. Pero este libro es muy particular, dice él. Este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Y yo voy a tirar una nueva versión de la Biblia donde va a tener el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y este libro que se va a llamar el Tercer Testamento. ¡Oh, qué bien! Y cuando tú escuchas esto, tú abres los ojos y dices: no. Y él te dice: sí. ¿Por qué no? ¿Acaso no escribieron los autores del Antiguo Testamento y luego se juntaron los libros? ¿Acaso no escribieron los discípulos del Señor el Nuevo Testamento y también se pegaron al Antiguo Testamento? ¿Qué impide que yo ahora escriba otro libro que se llame el Tercer Testamento y venga a formar parte del canon de la Biblia? Me imagino que tú algunas respuestas tendrás. Alguna de estas respuestas que tú le darás es: no. La Biblia comienza en Génesis con el árbol de la vida y la Biblia termina en Apocalipsis con el árbol de la vida. La Biblia comienza en Génesis con un matrimonio y la Biblia termina en Apocalipsis con las bodas del Cordero. De manera que, querido amigo, el libro de Génesis es el inicio y en el libro de Apocalipsis automáticamente se cierra el canon.
Es un argumento. Pero yo ahora quiero trasladarte a la situación de cuando el Señor vino. Imagínate a los judíos que tenían sus 39 libros. Los judíos que tenían esos 39 libros que fueron escritos, los primeros de ellos por Moisés. Y estos libros que escribió Moisés, entonces ellos dicen que son la palabra de Dios y que el libro de Malaquías es el fin del Antiguo Testamento, y que ¿quién eres tú para decirme ahora que los libros de Jesucristo, los evangelios, son parte de ese canon? ¿Y quién eres tú ahora para decirme que lo que escribieron los apóstoles del Señor podían estar allí? Para entender. Entonces la voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd, para nosotros poder comprender el papel que jugaban allí Moisés y Elías, y poder entender cuál era el propósito por el cual el Padre habló y Cristo se transfiguró delante de ellos en toda su gloria. La razón es para que podamos ver que ciertamente dentro de los planes del Padre estaba el ampliar el canon de las Escrituras. Pero ¿cómo debía sentirse un judío al sentir que alguien podía hablar con la misma autoridad que habló Moisés? ¿Cómo podía sentirse un judío cuando podía pensar que alguien podía hablar con la autoridad de Elías y decir que caiga fuego del cielo y que fuego del cielo cayera? ¿Cómo podía sentirse un judío cuando le dijeran que lo que escribió un tal Pablo tenía tanta autoridad como lo que escribió Isaías? ¿Cómo podía sentirse un judío cuando le dijeran que ese pescador, vendedor de tilapia, que se llamaba Pedro, de tilapia, vendedor de tilapia, porque eso es lo que se da en el mar de Nazaret, el mar de Galilea, tilapia? Las personas creen que ahí lo que pescaba Pedro eran carite, eran cojinúa, eran pepuerco. No, porque lo que se da en un lago, como ese lago, es tilapia. Por lo tanto, cuando hablamos de Pedro, estamos hablando de un vendedor de tilapia. ¿Quién le iba a decir a usted que lo que iba a escribir un vendedor de tilapia o de tilapia, como usted lo quiere llamar, que se llama a un nombrecito de Pedro, tenía tanta autoridad como lo que escribió mismo Moisés al escribir a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? ¿Quién es este vendedor de tilapia para que venga a decir que sus cartas tienen la misma autoridad que las cartas del gran Moisés? Así es que para pensar en esto tenemos que imaginarnos quién era el gran Moisés. ¿Quién era Moisés en sus escritos sagrados? Así es que no debemos pasar por alto que la Biblia, esa Biblia que los judíos tenían, o que los judíos tienen, consta de 5 libros. Estamos hablando de 5 libros que no fueron escritos de una vez. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de que Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo, y antes de Abraham vivían Adán y Eva, y el libro de Génesis habla de Adán y de Eva. Sin embargo, usted no puede pensar que mientras se estaba creando el mundo había alguien con un papel y un lápiz escribiendo todo lo que Adán y Eva estaban diciendo. No podemos imaginarnos que aparte de Adán y Eva, también en el huerto del Edén había una tercera persona que estaba tomando nota de todo lo que allí pasaba. No había nada de eso. Ni tampoco alguien, cuando vieron que mataron a Caín, había un reportero que decía: en la primera plana mañana vas a ver que va a salir que Caín mató a Abel. No, para nada, eso no existía. Por lo tanto, esta tradición fue pasando de boca en boca. Las personas la fueron narrando hasta que en el año 550 antes de Cristo, es decir, aproximadamente 1000 años, 1400 años después de Abraham, entonces en el año 1440 es cuando ocurre la salida del éxodo de la nación de Israel que se encontraba en Egipto. Con esta salida de la nación de Israel, entonces sabemos que allí está Moisés. Así es que Moisés viene apareciendo casi 550 años después de Abraham. Moisés viene apareciendo 550 años después que hay escritura hablada, si pudiéramos decir escritura hablada, ¿no? O que hay reportes hablados. Y Moisés lo que hace es que recoge esos 550 años desde Abraham hasta acá, y más aún el tiempo desde Adán, desde que se fundó el mundo, y entonces él lo recopila en el libro de Génesis y escribe lo que se conoce como el Pentateuco, los 5 libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después está Josué, Jueces, Ruth y una
serie de libros que son libros que se conocen como libros históricos. Así que durante 1000 años se escribió prácticamente todo el Antiguo Testamento, hasta que en el año 430 antes de Cristo se escribió las profecías de Malaquías, que son las que finalmente aparecen en la forma en la cual nosotros tenemos todo ese Antiguo Testamento. Así que Moisés estuvo presente en prácticamente los 5 primeros libros, y Moisés estuvo presente siendo mencionado su nombre en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento entonces se encuentra a su vez dividido en diversos libros. Se encuentran los libros de la ley, como les había dicho, que son los libros del Pentateuco. Están también los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther. También los libros poéticos, ustedes lo conocen: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Así que en el Antiguo Testamento están reunidos por género literario. Más que por el tiempo en el cual fue escrito, se reúnen por género literario. Se supone que el libro más antiguo de la Biblia lo es el libro de Job, ni siquiera el libro de Génesis, el libro de Job, pero se encuentra ubicado dentro de los libros que se conocen como libros poéticos. Están los libros proféticos y están allí los profetas mayores, que van desde Isaías hasta Daniel, y se encuentran después los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estos profetas menores se encuentran también agrupados, de manera que hay diversos bloques en los cuales está compuesto todo ese Antiguo Testamento que tenía que ver con los personajes de Moisés y Elías. Así que cuando aparecen allí Moisés y Elías, se encuentran allí los 2 personajes que representan el Antiguo Testamento. Los 2 personajes que representan la Biblia que usaban los judíos en ese momento. Los 2 personajes que son representativos de todo el paquete que componen estos 39 libros del Antiguo Testamento. No debemos recordar que ellos no le llamaban testamento. Ellos no decían el Antiguo Testamento, porque ¿qué van a decir el Antiguo Testamento si no había otro? El término con el cual ellos llamaban a la Biblia, oigan ustedes la manera en la cual ellos la llamaban. Ellos la llamaban con el término la ley y los profetas. Es la manera. En algunas ocasiones decían la ley, los profetas y los salmos. En otras ocasiones encontramos al Señor Jesucristo diciendo las escrituras. Por lo tanto, los judíos sí estaban conscientes de que había un paquete de libros, que eran los 39 libros que hoy componen nuestro Antiguo Testamento, que eran los 39 libros que tienen los judíos en el día de hoy. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica añadió algunos libros que ustedes conocen como los libros apócrifos. En sus inicios estos libros nunca fueron parte del canon de los judíos. Estos libros entonces fueron puestos allí porque eran literatura judía, que eran buenas, pero en ningún momento tenían la intención de que fuesen libros sagrados, de que fueran libros inspirados por el Espíritu Santo. Los católicos entonces lo pusieron al final de sus Biblias como libro de consulta, pero después, creo que del Concilio del Trento, ellos lo metieron y lo juntaron entonces con todo el resto de la Biblia. Sin embargo, los judíos no lo tienen así. Lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 1. Lo que quieren tomar nota, dice allí: ¿y qué ventaja tiene pues entonces el judío? Dice el apóstol Pablo: mucho, en gran manera, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos eran cuidadosos con la palabra de Dios. Cuando un escriba estaba transcribiendo de un texto a otro, estaba haciendo una copia, cada vez que él tenía que escribir la palabra Jehová, él se lavaba las manos, y se lavaba las manos de tal manera hasta que las gotas le cayeran por los codos completamente limpias. Para ellos las escrituras eran sumamente sagradas e importantes. No era algo que podía ser tomado a la ligera. Por lo tanto, cuando a ellos le hablaban de Moisés y los profetas, cuando ellos le hablaban de la ley y los profetas, cuando ellos le hablaban de los salmos, los profetas y la ley, los salmos, los profetas y Moisés, ellos automáticamente pensaban en todo el Antiguo Testamento. Aunque su Biblia estaba dividida en 3 partes, que era la ley, los profetas y los escritos, esta ley reciben ellos el nombre de la Torá. Han oído ustedes mencionar muchas veces esa palabra, la Torá. En otras ocasiones los profetas del nombre de Nevi'im.
Y a los escritos se le llamaba los Ketubim. Por lo tanto, fíjense ustedes, ellos lo tenían distribuido de esta manera. A diferencia de nuestra Biblia, que tiene el libro de Malaquías de último, ellos tenían de último entonces el libro de Segunda de Crónicas. Así que cuando yo les decía a ustedes, perdónenme ustedes ese error de mi parte, esa fe de rata, cuando yo les estuve diciendo a ustedes que en la Biblia hebrea el último libro era Malaquías, cometí un error. En verdad, el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea lo es Segunda de Crónicas. Y por eso el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11 del 49 al 31 habla de que será demandada toda la sangre que se ha derramado, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. En lo que el Señor está diciendo es que iba a ser tomada en cuenta toda la sangre que fue derramada desde el inicio del mundo hasta el último libro del Antiguo Testamento. Por eso es que ustedes ven que ese nombre de Malaquías no aparece el nombre de Zacarías, sino que ese nombre de Zacarías aparece en Segunda de Crónica, porque el último libro en la Biblia hebrea de los judíos lo es el libro de Segunda de Crónica, no Malaquías. Fíjense cómo ustedes, uno con una buena intención, ¿verdad?, puede cometer un error porque no sabe algunos detalles que tienen que ver. Pero el Señor hace referencia a esa triple función, a esos triples nombres, a esa triple división del Antiguo Testamento. Y los encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 44, donde él dice la ley, los profetas y los salmos. A los que toman nota pueden tomar nota de varios textos donde vemos que ellos llamaban al Antiguo Testamento con el término la ley y los profetas. Vean ustedes en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar, ¿qué cosa? La ley y ¿qué más? No lo escucho. La ley y los profetas. En Mateo 7:12. Así que todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, eso hagan ustedes con ellos, porque esto es el cumplimiento de la ley y los profetas. En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En Mateo capítulo 22 versículo 40 dice, hablando del amor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Juan capítulo 1 versículo 45 dice, cuando habla Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribe Moisés en la ley, así como los profetas. Y en Hechos capítulo 13 versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y los profetas. ¿Qué quiero poner en vuestra mente esta mañana? Que cuando aparecen allí Moisés y Elías, está allí el representante de la ley y está allí el representante de los profetas. Habiendo entendido esto, ahora yo les puedo decir cuál es uno de los propósitos de la transfiguración. El propósito de la transfiguración es mostrar la apertura del canon de los libros de la ley a un grupo de libros con una nueva revelación. Es la apertura de ese canon que estaba cerrado desde Génesis hasta Segunda de Crónica, a una nueva apertura del Hijo de Dios que venía en persona a hablarle él directamente a los hombres la palabra de Dios. Y siendo así, entonces él da el derecho a aquellos que le escuchan, a sus apóstoles y discípulos, para que puedan escribir con la misma autoridad que escribió Moisés y con la misma autoridad que escribieron los autores del Antiguo Testamento. Por eso es la voz del Padre que, teniendo ahí a Moisés y a Elías, dice, sí, ese es Moisés y Elías, ciertamente es Moisés y Elías, pero este es mi Hijo amado, a él óiganlo. Porque su autoridad tiene tanta autoridad como la ley y los profetas, porque sus palabras son palabra de Dios. ¿Quieren ver textos? ¿Quieren ver textos? En Hebreos capítulo 1 versículo 1, deben sabérselo todos de memoria. Levántense la mano los que se lo saben de memoria. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces, no una vez, no, muchas veces y de muchas maneras. ¿A quién? En otro tiempo, ¿a quién? A los padres. ¿Por quién? Por los
Profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, Jeremías, del cual era representante Elías. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Porque este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero ahí está Moisés, que es grande. Ahí está Elías, que es grande. No, dice allí en Hebreos, el cual nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Elías, Cristo es superior a todo lo que escribieron en el Antiguo Testamento, porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Vean ustedes en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo. ¿Lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Flavio Josefo? ¿Calígula? ¿Nerón? ¿Quién lo dijo? ¿Claudio? ¿El emperador romano? ¿Quién lo dijo? Lo dijo un carpintero de un pueblecito que se llamaba Belén. Se llama Belén. El hijo de una ama de casa. Amigo de unos tipos que vendían pilapia. Sin internet. Sin televisor. Sin ejército, sin papel, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vean Juan 14:24. El que me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él está diciendo, las palabras que yo hablo no son palabras mías, son las palabras del Padre que me envió. Directamente. Juan 15:7. Juan 8:51. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Así que estas palabras de Cristo tuvieron la confirmación del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Óiganlo. ¿Ustedes oyeron a Moisés? A él óiganlo. ¿Ustedes oyeron a Elías? A él óiganlo. ¿Ustedes oyeron a Isaías? Este es diferente. Este es mi hijo amado, óiganlo. El apóstol Pedro hace referencia, y quiero leer completo esta porción, en 2 de Pedro 1, 16, 17. 2 de Pedro 1, 16, 17. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es una pregunta, ¿en qué cree usted que Pedro está pensando cuando dice habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Vea usted. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora vean el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está diciendo, nosotros oímos su voz, pero aparte de esta voz de Cristo, tenemos también la palabra profética más segura. Así es que Cristo es el punto máximo de la revelación divina a los hombres. Dios habló en el pasado por profetas. Cuando vino Cristo, fue Dios mismo hablándonos sin necesidad de profetas intermediarios. Él es Dios hecho carne, hablándole al hombre. Nadie nunca es como Él y nadie nunca será como Él. Así que Cristo es el punto máximo de la revelación progresiva. Vemos en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, textos que nos confunden. Y hay que si nos confunden. Vemos a Jacob con varias esposas y decimos, ¿cuántas mujeres era que tenía Jacob? 2 esposas, Lea y Raquel. Y después a la sirvienta de cada una de ellas, déjame ver, 4, wow. Oye, yo no me tengo una. Vemos a David, todo un mujeriego, un tigre. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo es que un hombre conforme al corazón tuyo? Un hombre que mata a otro hombre y le quita a su mujer. Y dice que es conforme a tu corazón. Y eso fue lo de menos. Cuando David volvió, David le pidió al general Abner que le devolvieran a su esposa Abigail, Mical, que era hija de Saúl. Cuando él se fue, le fue dada a otro hombre y Mical tuvo varios hijos con ese hombre. Cuando David volvió, lo primero que pidió es que le trajeran a su mujer otra vez, la que él se había ganado con 200 prepucios de filisteo. Y usted sabe que para quitarle un prepucio a un hombre hay que matarlo, porque ningún hombre se deja quitar un prepucio así. Eso no es fácil, hay que correr. Que él la compró con 200 prepucios de filisteo. La mujer se había casado con su esposo y Abner va y se la quita al marido. El marido va llorando atrás de su mujer. Ay, mi mujer, mi mujer, ay, mi mujer. Le dice a Abner, devuélvete. Y el individuo se devolvió porque sabe que Abner no era fácil. Cuando David llega, como trae el arca y viene danzando, David danzaba como los corderitos de la manada. Abigail está allí en la casa y lo ve y lo critica. Dejaste ver tu desnudez. Pero era una mujer amargada. Una mujer que se la quitaron a su esposo con su familia y se la arrancaron para estar en un palacio, siendo una del montón. Y usted diría, bueno, se quedó ahí el asunto. Lo que pasa es que la gente no lee bien la Biblia. En una ocasión había una sequía, David consultó al Señor, el Señor le dijo, mira, eso es por causa de la casa de Saúl, por lo que le hizo a los gabaonitas. Entonces David va y entonces le pregunta a los de Gabaón, ¿qué ustedes quieren que hagamos? Y los de Gabaón le piden algo, no hay problema, danos 7 hombres de la casa de Saúl para que los ahorquemos. Él le dio 7 hombres, pero hubieron 5 de lo que le dio. ¿Saben ustedes de quién eran hijos esos 5 que le dio? De la esposa de él, que tuvo con el otro hombre. Es que él lo buscó a los muchachitos, a los hombres, a los jovencitos. ¿Tú quieres 5? Ah, yo tengo 5 aquí. Los hijos de Mical. Y yo me estremezco. Vemos a los judíos entrando en las ciudades, matando niños y ancianos y mujeres. Y yo me estremezco.
Vemos a Abraham despidiendo a Agar con un muchacho joven para que se muera en el desierto de sed. Y yo me confundo. Vemos a Jefté entregando a su hija en un voto errado. Vemos a Salomón que tenía, no di que Jacob con 4, no, que va, hombre, no, ¿quién dijo? 1000 mujeres. Yo no sé si será para cepillarse con una, la boca, no sé, gárgara, no sé, 1000. Tengo una y yo estoy. ¿Y que, cómo va a tener? Ver un loco, hombre, que tiene 2, está loco. Que nosotros los hombres nos damos para uno entero. ¿Sabes lo que rinden esas mujeres? 1000. Y aparece en sus libros en la Biblia, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y nosotros decimos, el siervo del Señor escribió eso. ¿Sabe qué? Nos confundimos. Pero vemos a Jesús, la luz verdadera. Luz verdadera de luz verdadera. Y cuando Él llega, todas las manchas desaparecen. Le vemos a Él poniéndolo todo en orden. Y cuando le preguntan, dice, en el principio no fue así. En el principio varón y hembra lo hizo Dios. Uno para uno. Eso pasó por la dureza de los corazones de ustedes. Pero en el principio varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Cristo poniéndolo todo claro. Y cuando Él llega, no hay tinieblas. Cuando Él llega, todo es luz, todo está claro, todas las confusiones se van. Por eso, aunque esté Moisés, aunque esté Elías, el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él óiganlo, a Él es que tienen que oír. Le vemos a Él, en vez de decirnos vamos a hacer la guerra, diciéndonos, ama a tus enemigos. En vez de hacer pleitos como David o Salomón, le vemos a Él diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y si has echado en la cárcel, le vemos a Él. Le vemos a Él decir que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aunque veamos a Salomón con toda su riqueza, le vemos a Él que nos dice, no te afanes por el día de mañana. Considera a los lirios del campo que no hilan ni trabajan. Y el Señor los viste así. Te digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue capaz de vestirse como de uno de ellos. Y entonces cuando pensamos en las riquezas de Job o en las riquezas de Salomón y vemos a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, luz verdadera de luz verdadera, podemos escuchar la voz del Padre que dice, aunque todas las confusiones puedas tú ver, míralo a Él, oigan a mi Hijo, pongan sus ojos en Él, pongan sus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, porque en Él no hay tropiezo. Él es el Hijo, el cual el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Su palabra está escrita. Y hermano mío, cuando tengas confusiones, cuando la vida parece que levanta olas que te golpean y no sabes qué hacer, óyelo a Él. Cuando te aconsejen y te aconsejen amigos, busca el consejo de Cristo. Óyelo a Él, que Él te guíe, porque es el certificado del Padre. El Padre dijo de Él, este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Vamos a ver.
Padre que estás en los cielos, gracias por Jesucristo. No hay nadie como Él. Te damos gracias y gloria por habernos dado tan grande regalo en tu Hijo. Ayúdanos a escucharle solo a Él, a como ovejas escuchar la voz solamente de nuestro pastor y saber que no debemos escuchar la voz de los extraños. Que ante toda confusión veamos al perfecto, al santo, al único puro, que aunque Moisés fue grande, Elías fue grande, nadie es santo como Él, porque de Él es el único que tú dices que tienes complacencia. Él fue y Él es el único perfecto que nunca pecó, al único que debemos imitar completamente y sin temor, y seguir sus pisadas sin miedo, porque no hay confusión en Él, no hay tropiezo en Él. Y Él mismo dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Que sea nuestra felicidad y nuestro gozo el poder ver tu santidad y tu perfección, seguirte y no hallar tropiezo en ti. En Jesús. Amén.